Sí, no, vamos a ver un poco si esta es un poco la tónica del Real Madrid. Empezamos a ver jugar muy bien, pero no solo con los conceptos de ataque o de contraataque, sino también en el aspecto colectivo pendiente que siempre debería tener. ¿Cómo está? Para enseñarle la tarjeta amarilla a Eliseo, porque sé que esa otra falta que acaba de Lo justo, no. Porque bien de Michelis, cómo llegaba, y ahí Casillas, por lo menos tenía que hacer eso, desviar el balón para que no pudiera rematar. A patear el saque de esquina el Málaga, pone la pelota Joaquín, intenta llegar de Michelis, de nuevo, quiere salir como un disparo al contragolpe del Madrid, intervino para cortarlo a puño. Además del equipo de José Mourinho, que gana por 2 goles a 0. Higuaín y Cristiano Ronaldo marcan las finales. Del Málaga, el partido de Michelis, aprovechando la envergadura que tiene el estilo del equipo andaluz. Y añadiendo una vez la individual de los jugadores del Málaga, ¿no? Hemos visto primero Cazorla y después Juan Corne sacadas al sitio donde más daño le puede hacer, al contrario, ¿no? De Michelis no ha tenido suerte porque lo ha tocado lo justo en las 2 ocasiones así. A sacar de banda Gámez. El 10 le cae a Kedira. Aguanta la bola, cae Kedira, optó por jugar con Cristiano, no ha llegado Higuaín, el rebote favorece a Alonso, buena la apertura de Alonso para la llegada de Marcelo. Que va a encargar a Gámez. Todavía Marcelo coloca en las piernas de Gámez, le da de nuevo a Marcelo. Intenta hacerlo individual, encerrado Marcelo por el apoyo de muy pocos compañeros. Metió la bota para controlar la Kaká, se la lleva a Isco para el Málaga, le quita la pelota a Isco, Higuaín para Cristiano, Cristiano para Higuaín, desde el suelo de Michelis, se va Tyson a punto de llevársela a reloj, y hoy la presión del Madrid asfixiante en la salida del balón de paz. Extraordinario, solo han tenido problemas en la recuperación, en la pérdida de Marcelo, que se había quedado muy bien, que no tenía apoyo para poderla jugar, y cuando no tienes apoyo para poderla jugar, normalmente no tienes apoyos para poderla recuperar, aunque después ha ido muy bien. Ahí va Cristiano, insiste Madrid, Cristiano. Cristiano Ronaldo, en el 27, perdió la pelota de nuevo muy rápido el Málaga. Se la llevó Cristiano Ronaldo, que sorteó el disparo, se muy abajo, buscando el palo más alejado para su segundo gol en el día de hoy. Y el tercero Antonio para el Real Madrid. Bueno, es una visión, o has perdido muy rápido el balón o lo has recuperado muy rápido el Real Madrid con una está haciendo en el campo contrario, ¿no? Que además ahí después te la coge Cristiano y tiene opción para buscar tiro, pero ahí es ventaja casi siempre. Pues 9 goles ya para Cristiano Ronaldo, y la cara de frustración es a un ex del Real Madrid que está en el banquillo del Málaga, Mr. Ruiz. Prácticamente todo el mundo se ha quedado hoy en el 11 inicial, al final se ha quedado en el banquillo y está viendo como su equipo está cayendo por 3-0 en el minuto 28. Sí, bueno, a nadie le gusta quedarse en el banquillo, ¿no? Y más si además juega contra unos equipos donde tiene muchas ganas de demostrar cosas, pues menos todavía, ¿no? Pero bueno, Pellegrini ha apostado por Rondón y hay que aceptarlo. Es cierto que según se está planteando el partido, el Málaga está teniendo el terreno al Real Madrid y es una buena opción la de Rondón, seguramente por lo menos en la que Madrid tenga 3 en 27 minutos. Ahí
al veterano atacante holandés del banquillo del Málaga, que había acontecido, como todos los hombres que le acompañan, que las cosas no están funcionando bien con el equipo de Pellegrini. Que deja la sensación, los 29 minutos que llevamos, de la enorme superioridad que hay un equipo y otro. Además, si normalmente el Real Madrid sabes que te va a hacer muchas ocasiones, pero tú le metes algún susto, le metes alguna jugada de medio semnivel, ¿no? Pero la gran diferencia se está plasmando realmente lo que estamos viendo. El resultado no nos engaña, podríamos decir que podría ser menor o tal, pero tampoco engaña demasiado con la superioridad que estamos viendo en esta primera media hora. Para enlazar con Higuaín, el Sánchez, el campo Higuaín, a la llegada de Regalos, Hugo y María. Cristiano, una ventaja a priori para Jesús Gálvez, le gana en todo caso la carrera CR7 que resbaló. Es que tened en cuenta que también está el césped muy mojado porque ha estado lloviendo durante todo el día en Málaga. Se ha parado como una hora antes de empezar el partido y el césped debe estar bastante mojado. Mucho más rápido y si pone un poco más al juego de hoy el equipo de Mourinho. Sí, claro. El toque al pie, el toque rápido, movilidad, es un poco lo que te permite este clásico. No creo que tampoco le viene nada mal al Málaga, porque también tiene mucha calidad. Intentando la acción el 22, apertura para Joaquín, Fernando ya por dos. Llega a línea de fondo. Dos equipos desde el día de hoy han perdido Mateo Laoz. 3 victorias y 2 empates para el Málaga, 8 triunfos y un empate para el Madrid. Juega Pepe, lanzó con Higuaín para Di María. Ha recibido el balón que diga sobre Ramos para Alonso. Una de las diferencias, ¿no? De esa primera línea del Málaga no es un balón en campo del Real Madrid, ¿no? Es una presión un poco light y demasiado esfuerzo les puede perder algún balón, pero estamos viendo cómo acompañan, miran, pero no hacen una presión muy fuerte como para recuperar. Pelota para Arbeloa, toca sobre Higuaín para Pepe. De nuevo con Arbeloa, adelantó Higuaín, buena triangulación del Madrid, moviendo la toque, el equipo de Mourinho va a recuperar el Liceu. Fíjense cómo muerden. Esta es la gran diferencia. Sí. Se la va a llevar al interior del área, no ha podido superar a Matáis ni el Liceu. Digo que esa es la diferencia respecto a otros días. En otros encuentros no vemos a Madrid que muerda tan arriba. Y además que muerda también. El problema no es morder, porque lo haría pegarse esos carrerones de querer presionar a 3, pero es que eso de querer presionar a 3 no te sirve para nada. Cuando presionas tiene que ser una presión colectiva, porque si no es como coser y cantar para el contrario que te marea. Joaquín metió la cabeza a Arbeloa. Se la pasa que tiene 32 de la primera mitad. Desde la salida este Málaga 0, Real Madrid 3, 2 de Cristiano, 1 de Gonzalo Higuaín. Favorece los intereses del Madrid es Rondón. Y le da el cuero a Álvaro Arbeloa. La puso en juego Arbeloa, metió la cabeza Higuaín. Y de Di María le envió atrás sobre Sergio. Iniciando desde atrás la acción del equipo de Mourinho. Marcelo, la velocidad de Cristiano emparejado con Gámez. Va a encarar Cristiano, deja y rompe a Gámez, llega a línea de fondo, intentó centrar, se le echó encima Martín de Michelis. Pelota De Michelis, ¿no? Porque sabes que si te encara además un balón que ya lo han metido en carrera, Cristiano se te va, ¿no? Necesita la ayuda, la cobertura de los compañeros, en este caso el central. va a dejar Kaká para que sea Marcelo y le ponga la pelota en marcha desde el lateral. Envía Marcelo para Kaká. Se le echó encima a Jeremy Tulala. Envía Kaká, error en la entrega, recupera Joaquín. Habría que acá porque de verdad que esta situación
tenido compañeros ayudando. Nueva recuperación de Madrid y tiraba el desmarque Di María. Acabado echando atrás para Arbeloa. Va a recibir finalmente el duelo Ramos. Ramos para Alonso. Insiste el número 14. Incorporado al ataque encuentra la colaboración de Cristiano Ronaldo. Una Cristiano, el gordo para Kaká, le quita la bola Joaquín Ramos. Cerró la puerta. El italiano del Madrid, falta final sobre Joaquín, que ya la ha puesto en movimiento. Es el que se cabrea y de esta si me la pitas en medio campo, yo la que quería era la otra, ¿sabes? Vamos para ahí, el chaval del Málaga. Decide abrir a la banda para Joaquín, trata la diagonal, balcón del área, Joaquín, la pone Joaquín, corta Pepe, fuerte Ramos, pide una se la lleva Joaquín, saca el centro Joaquín, y otra mano, que pide Joaquín, Alonso, creo. No, de Sergio, sí, de Ramos. pero me parece que sí la ha tocado, ahora hay que ver cómo la tenía, si la tenía pegado al cuerpo, ¿no? Insiste el Málaga, recibiendo apoyo. Y luego la pelota para el número 10, dejaba jugar un toque apoyo desde el suelo, ha conseguido barrer Isco, el autopase de Cazorla. Corto primero Di María jugando a Pepe, sale al contragolpe el Madrid. Como disparo Cristiano Ronaldo, encarado ya de Michelis. Ahí le entrega perfecta para Di María. Promo el disparo Di María. Es realmente complicado realizar el juego de esa manera. Eso sí, es una maravilla. Hombre, no era fácil, siempre es una solución buena tirar a... Porque no estaba muy lejos, pero yo creo que tenía mejor opción con Higuaín, que le había hecho un movimiento abriéndose un poquito hacia afuera para darle ese pase, incluso para que después tirara Higuaín o le diera el pase atrás a la llegada de Di María, ¿no? Juega Kedira con Kaká. Abriendo el juego Kaká para Di María. Di María para la proyección en ataque de Arbeloa, que pone ese balón sobre el saque Kedira. Usa la pelota Kedira, direccionado ahí por Joris Batais, colegiado que saque de portería favorable al Málaga. Y aquí vemos esa mano que tenía Joaquín. Todo tuyo, Antonio. La tiene abierta y parece que sí que le toca, ¿no? En la mano. Y bueno, cuando la lleva, el árbitro, desde luego, si la ha visto, si la ve, puede pitar pelota. Desde la esquina del Madrid lo va a hacer Ángel Di María. A la izquierda de la portería de Rubén, la cabecea Ramos, Cristiano. Cristiano para el hat-trick. Llega en el minuto 37 y en 14 minutos le ha marcado 3 al Málaga para el 4-0, Antonio. Una estrategia muy bien sacada, un poco lo que hablábamos antes del juego medio de Sergio Ramos, ¿no? No importa si muchas veces no puedes rematar porque hay muchos jugadores, pero sí que lo ha visto, lo ha interpretado muy bien Cristiano. Después hay que conocerlo, pero bueno, le ha quedado en una posición un poco rara. Estupenda la solución que ha encontrado Cristiano Ronaldo para rematar de manera acrobática con la planta del pie, cambiándole la dirección a la pelota. Bueno, pues ya lleva 10 goles Cristiano Ronaldo. La verdad es que el remate ha sido, como decías, acrobático, bastante espectacular. Y hasta hoy de los partidos que era ahí, posiblemente tenemos antes que como más compañeros de Portugal de Cristiano Ronaldo. Bueno, absolutamente esperado, yo diría que por todos. Y no hay nadie apostar a que en el minuto 38 de la partida Bueno, la verdad es que no, sobre todo viendo los primeros 5 minutos, ¿no? Donde le ha tomado la medida el Málaga, ha dicho vamos aquí a tumba abierta, el Madrid, nosotros, a ver quién puede más, pero ahí la contundencia yo creo que no está para el Madrid, ¿no? A la hora de sorprendernos hoy en la recuperación. ahí va Joaquín, encarando a Marcelo, el centro de Joaquín recibe de Michelis en el punto de penalti, anticipa Pepe, recupera Madrid, puede salir como campeón el equipo de la capital, aguanta finalmente la pelota y se pone el largo a la pelota de Higuaín, ha salido de la portería Rubén,
de cabeza para echar la pelota fuera porque volvía a aproximarse con peligro Antonio el Real Madrid. Sí, una jugada donde De Michelis ha perdido un balón muy claro y como siempre se da presión podría rápidamente dar ese pase y después ya llega un poco tarde para Rubén, que bueno, ahora la verdad que lleva 4 goles pero tampoco podía hacer nada en esa pequeña incrustando para Di María, ya sale a cerrarle Eliseu, no estuvo de desbordar Di María y Eliseu, al final el saque de bote para el Madrid. Enviando atrás Eliseu para Matáize. Balón directo de Matáize, se la queda Joaquín. Se le echaron encima ya los del Madrid, obligado a retrasar, a entregar de cara para Poño. La distribución sobre la banda de Jesús Álvarez y Marcel Repita. Listo de cara para Gámez, bajo del área, puede llegar a el disparo de Cazorla, que le está la salida de Pellegrini. muy buena combinación, muy bien la salida de Gámez. Fíjate cómo llega hasta el borde del área y después la intención de Cazorla era sorprender a Casillas. Menos de 5 minutos ya para llegar al final del primer tiempo. Aquí vemos, Antonio, la estadística de tiros, 2-7. Se diría que de los dos del Málaga, uno es evidentemente este último de Cazorla y el otro fue del arranque. No, después la superioridad ha sido total, ¿no? Del Real Madrid. Yo creo que el partido del Málaga al principio lo había proyectado un poco así, ¿no? Con esta jugada que hemos visto, un tiro de Cazorla, el balón y que tiene en contraataque y hacer daño al Real Madrid. Muy bien esa primera línea del Real Madrid recuperando y además no solo recuperando, sino haciendo mucho daño. El centro de Jeremy. Sacar de portería el Madrid. Seguimos la acción anterior repetida. Esa mano de Sergio Ramos en el área. Y este es el gol de Cristiano Ronaldo. Justo después del gol la ¿Quién le está preguntando por la la tiene Cazorla. Puede escaparse de la pelota por el lateral, la recibe Isco. Isco entre dos, se marcha bien el chaval, ahí va Isco, entrega para Cazorla, balón del área, le pega el Cazorla. Cristiano Ronaldo se la dejó atrás Cristiano, para recuperar y para cometer falta Jesús ya. Es que muy rápido, tan rápido que no la ha podido doblar ni Higuaín ni Kaká, que iba por fuera, ¿no? Se le ha quedado un poquito el balón a Cristiano, pero con un compañero también, que llega tarde, es imposible llegar por delante de Cristiano. Casillas hablando, justamente Casillas hablando en medio del campo con Arbeloa, diciéndole alguna cosa que no le pasa Cristiano Ronaldo. Ahora la ahí va Cristiano Ronaldo. Pero quita de la portería de Rubén y se tira de Cristiano Ronaldo. Con el extraño que hace el balón, fíjate que me estaba cayendo. Vía portería, es increíble, es terrible. Va a golpear el lado Rubén. El directo del portero del Málaga. La cabeza de Arbeloa, viene a Poño, viene a Joaquín, no había absolutamente nadie. Doctor Ramos, que encuentra a Cristiano Ronaldo, acompaña la jugada a Marcelo. Empieza Cristiano, toca para Marcelo, Marcelo devuelve para Cristiano, juega un toque con Alonso. Alonso se tira. Alonso encuentra por dentro la colaboración de Kaká. Kaká para Cristiano, el cambio de dirección para Arbeloa. Arbeloa sobre Guardia, moviéndola con rapidez el Madrid. Por ahí aparece ahora Gonzalo Higuaín. 3 encima del Pipa.
Se equivoca en el envío, el corredor es el Málaga, recorta Joaquín, supera a Arbeloa, pide falta y así la selección de Madrid. Esa es un poco la diferencia que habíamos hablado con Higuaín y Benzema, ¿no? He visto como Higuaín cuando quiere participar en la organización de... Normalmente se equivoca bastante más que Benzema, ¿no? Higuaín, desde luego, cerca del área es un peligro, pero después en la creación es duro. Casillas. De nuevo el portero del Madrid en ese... Y está tendido en el interior de la red, ya se pone el pie, se cierra el peligro. La protesta le sobra porque tiene una tarjeta y puede dejar a su equipo con 10 por protestar. Últimos segundos de la primera mitad. Casillas, que en este es su partido 428 en Liga con el Madrid, ha firmado ya dos intervenciones de mérito. Final del partido. Martes Ramos, Carolina García, jugadores al túnel de Suárez. Sí, ya se marchan los dos protagonistas y cara a jugadores de la final. Es un poema, veremos qué después ahora Pellegrini, que ya descansa, voy a poner de ninguno de ellos. Sí, yo creo que hemos empezado el partido con una sorpresa, y tal, llegadas tan rápidas a las áreas, pero poco a poco el Madrid yo creo que se ha puesto a tener la idea mucho más clara, sobre todo cuando además de el primer gol pronto, las ideas se lo fortalece y luego le mete toda la ayuda del mundo, y es un poco lo que ha pasado a partir de este gol de Higuaín, que lo hace de una manera que parece fácil pero que no lo es. Y ser el primero lo marcaba Gonzalo Higuaín, teniendo su estupenda racha. El festival de Cristiano Ronaldo, este era el primero de CR7 en el minuto 23. Aquí se aprovecha de un error defensivo, ¿no? Tu colmillo por ti, al final la casa sin barrer, y si está Cristiano por medio, al final solo tiene que... Y 5 minutos después llegaba el segundo de Cristiano. Fíjense que bien se marcha, y desde esa distancia y ante el portero es muy difícil que un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo... Yo siempre me acabo fijando el movimiento de cómo se acaba la escoba y a otro que va acompañándolo. Al final tiene sitio Cristiano para tirar. Y ese es el tercero de Cristiano. Precioso detalle, excelente gesto técnico de Cristiano Ronaldo para finalizar la acción con el 4. Extraordinario Sergio, con la idea clara de devolver y el recurso de este hombre es maravilloso, ¿no? 4-0 en la Rosaleda en el campeonato de la televisión. Después de la primera. Bienvenidos a la liga que juega. Les están ofreciendo este partido. Hoy hemos quedado a jugar un partido de los hermanos de las estrellas de la liga. La verdad es que me encanta aquí. Pues el fútbol. No tenemos eso. Tenemos muchas cosas que aprender. Eso sí, nosotros cuando terminamos en Greenwich nos vamos a tomar una cerveza todos juntos. Empezamos la liga hablando de Super Málaga y en realidad es Super. Vienen de destrozar a los malacitanos, son líderes con el Barça y se atreven con todo, hasta que le inventan el abordaje del submarino amarillo. Mañana Liga BBVA, Villarreal, Levante, Ecuador, en el que se celebran las mejores ligas del mundo. Un lugar en el que la Premier League despliega toda su fuerza. En el que reina la acción del y la Liga de BBVA. En el que los grandes de la tierra
Solo hay un lugar en el que viven los mejores héroes del mundo. Y tú puedas entrar en él. Consulta con tu operador sin También debería presentar un plan que hace para mejorar tu economía. Debería, sí. Ahora quisiera te ofrecer un mínimo de 2.500 euros por tu coche. Deberías probarlo. Bueno para todos. Sí. Hazte socio del Club Deportivo Aprovecha tu Banco, el único club de la Liga BBVA en el que solo por tener tu nómina podrás ser elegido y ganar hasta 60.000 euros si marcas un gol desde el centro del campo con el chut de la jornada de tu vida. Trae tu nómina a BBVA. Tiempo de descanso en el partido con tiempo. Al término de los primeros 45 minutos, golea Real Madrid. Pega 4 para los hombres en esta jornada de la BBVA, así que vamos a revisarlas. Y arrancamos con la primera victoria de 2-0 frente al Granada. En el goleador de primer tanto del partido lo anotaba David Marchal a los 5 minutos de la primera parte, superando la meta de Roberto por el palo corto. Se adelantaban los hombres necesitados de este triunfo después de una gran nivel de temporada catastrófico en cuanto a resultados, pero hoy han salido de dominar con los antejuegos porque después de la mal rechazo del portero granadino y por eso el marcador en el 2-0 definitivo, primeros 3 puntos de una tacada para el conjunto asturiano. Deja de ser colista el Sporting y ahora es de Santander que ha cedido la victoria en casa frente al Español. El conjunto de Pochettino se ha llevado los 3 puntos del Sardinero gracias a este gol de Sergio García. Llegaba en la segunda mitad en el minuto 58. Segunda victoria consecutiva fuera de casa para el conjunto. Si lo ves la primera vez te dices. Y en la Liga Adelante, en la segunda división, el grueso de la jornada ya se ha disputado y nos deja solitario ganó gracias a este gol que el Deportivo también con todo domicilio 0-2 con goles de Salomao y Ricky. La victoria de la segunda parece que está y el primer triunfo del Cartagena llegó en su visita al Girona 0-2 a los hombres de Javi López con goles de Chus Herrera y Collantes. Y en la primera liga, segundo empate consecutivo este llegó frente al Norwich City en Anfield. Se adelantaron los locales con este gol de Kevin Percy. En el minuto 45, tiempo añadido de la primera parte, se marchaban con ventaja al tiempo de descanso. Los hombres del cuadro local no se iban a quedar en Anfield porque en la segunda mitad iba a empatar el Norwich. Lo iba a hacer en esta jugada en el minuto 60 por la banda derecha y el remate de cabeza de Gerard Hall para el Norwich. Hay días que bajan los milarrones y Mañana a las 2:30 no se lo pueden perder ese duelo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, como el que está siendo el duelo entre el Málaga y el Real. Y enseguida estamos en la Rosaleda para ofrecerles la segunda mitad de ese partido que de momento combina el mejor estoy viendo la jugada. Hombre, esto antes de nada es meter la 1, la 2 a medio, que llegue. No sé qué cojones tira la 2, tío. No sé. Está corriendo, tío.
Fuerza, resistencia, precisión. Consigue con AS el maletín de herramientas del Real Madrid. 3 piezas con el escudo de tu equipo. Mañana cartilla con AS. En 2 de los primeros 7 partidos de Liga. Y eso que no faltan killers del área y cracks con gol. Los colchoneros se conjuran para romper la racha contra un Mallorca que sabe cómo rascar puntitos a los grandes. Mañana Liga BBVA, Atlético de Madrid, Mallorca. Empezamos la liga hablando de Super Málaga y en realidad el Super de verdad era el debate. Vienen de destrozar a los malacitanos, son líderes por el Barça y se atreven con todo el abordaje del submarino amarillo. Mañana Liga BBVA, Villarreal, Levante, en Nova Televisión. Siempre innovando. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. La Liga BBVA. BBVA. Y Madrid. Les están ofreciendo este partido. Tiempo de descanso en la Rosaleda en este partidazo de después del primer capítulo está ganando el Madrid, gana José Mourinho. Dianas de Gonzalo Higuaín y 3 hat-trick de Cristiano Ronaldo. Por cierto que me ofreció un descanso. ¿Qué me queda? ¿Cómo estás? Primero hay que ser educado y saludarte. Decía que me ofrecía un compañero Xavi Mirador que decía que los últimos 14 partidos de Liga del Madrid, es decir, los de esta temporada y 6 de la temporada anterior, el cuadro de Mourinho lleva 9 hat-tricks. Uno de los cambios dentro de fútbol actual es pensar que bueno, pues si hubiera tantos goles en tantos partidos no es fácil, ¿no? Un poco las tácticas, un poco muy bien, pero el jugador que hacía un hat-trick porque sabía salir, había tenido que hacer muchas cosas. Ahora es verdad que tenemos jugadores de una clase extraordinaria, pero da la sensación que antes era imposible. Fíjate, veníamos de los 2 hat-tricks de Gonzalo Higuaín, frente a Español y Betis, y hoy en la primera parte 3 ya de Cristiano Ronaldo para ese 4-0 de un Madrid que bueno, empezó cerca, pero al final se hizo con el Madrid de 4 y ha pasado como una pisonadora por encima del equipo de Pellegrini. Yo no he entendido muy bien ese inicio, ¿no? Ese inicio porque si alguien tenía que dominar y marcar un poco esos inicios un poco locos en donde podía haber quitado 2 penaltis, uno en cada área, pero seguramente el mejor Madrid en mucho tiempo que lo he visto. Al final el equilibrio de un equipo, sino cómo defiende el equipo. Hemos visto media hora
no solo de cómo ha hecho el macho, sino cómo recuperar el balón, cómo le ha metido esa presión, todo el mundo presionando a partir del valor ante un equipo como el Málaga que tiene que ayudar. Estamos hablando quizá, Antonio Maceda, de la mejor primera mitad del Madrid en la era Mourinho. Sí, quitando los primeros 5 días. Es después que es verdad, ¿no? Después los resultados se van marcando mucho los partidos. Se ha relajado un poquito en los últimos 5 o 10 minutos. Ha tenido de Casillas un poquito más de lo que se esperaba, de lo que estábamos viendo cuando el equipo estaba de tocar a la hora de defender. Y vamos a ver si no baja el pistón en esta segunda parte y luego si el Málaga es capaz de meter algún gol y meterse un poquito en el partido. Carolina, ya todo el mundo salió de nuevo del terreno del juego. ¿Qué va? ¿Ya para allá? Ya están los 22 jugadores sobre el terreno de juego esperando a que Mateo Bravo fiche el inicio de esta segunda parte. Uno de los primeros a ese banquillo del Málaga, le he visto de pie hablando con ocupación y la verdad es que no es para menos. Contabilizando Mateo Bravo, que todos estén sobre el retorno del juego, que estén los 22 actores, el cronómetro a cero, reclamando que se apague la megafonía, no puede haber música mientras se juega, eso es lo que tiene el reglamento, porque a veces no estaría mal. Comienza la segunda mitad, el primer ataque es para el Madrid, que gana por 4-0, veremos qué segundo tiempo. Vemos ahora si el Málaga espabila, si el Málaga mejora o si por el contrario continúa el dominio un poco por la sola. La música lo ha puesto en la segunda parte vamos a ver, ¿no? Porque cuando comentamos siempre un 4-0 a favor del de casa o del de fuera, siempre vaya mucho. Teniendo a Cristiano, a Higuaín, teniendo a Di María, teniendo a Kaká, teniendo todo el mundo de nuestras cosas, sobre todo hacer goles en un partido donde en principio nos parecía mucho más liberado, pero que se ha abierto demasiado, mostrando el gol, ¿no? Porque al final el gol a ellos le viene bien, no solo al equipo, sino individualmente a los jugadores. Todo el mundo busca la solución. Y al menos el primer tiempo del Málaga de mérito del Málaga o los méritos del Madrid han difuminado el juego del Málaga. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Yo estamos destacando el buen trabajo defensivo de cómo recuperar los goles. Por ahí hay que dar todos los méritos. El Málaga lo ha intentado, no ha podido, pero no ha sido capaz. Se le presiona bien en una zona de flotación como la defensa, donde tienes esa línea tienes muy bueno para su posición, pero no para cuando se le presiona lo que ha hecho el Barça a poder salir de la presión. Por lo tanto, el mérito de luego de la parte de ese 4-0 es y Carolina, problemas en las mentes de Cristiano Ronaldo. Para afuera, para que se quedaran las medias, quizá las espinilleras, que las llevaban sueltas y ahora mismo ya puede volver a entrar al terreno de juego, a volver a Bueno, las medias deben ser de color uniforme y las medias de Madrid son de color negro y se veía el blanco de la sujeción de Cristiano Ronaldo y ha mandado ahí con los de color negro para que todo tenga un color uniforme, que ahora se puede apreciar, y seguro que llevará un plano de detalle de las botas de Cristiano podrá ver como ahora todo es de color negro y todo el mundo contento. Estas cosas que tiene cuál es el reglamento. Iniciando Madrid, Pepe. La distribución se va a carril. Colocando a Arbeloa para que Dira. Tiene el apoyo de Di María, notable primera mitad también de Di María, porque suele ocurrir que, sobre todo, centramos el foco en los goleadores. Continúa con su buena racha y evidentemente Cristiano Ronaldo, que ha marcado 3. Pero excelente primera mitad también del Fidel. En su línea un poco de explosividad en cada jugada del Fidel. Los movimientos de Kaká siempre lo que es un futbolista que muchas veces aparece menos o parece que hace mucho menos de lo que realmente hace. Apoya a los compañeros, tiene muchos espacios y
y es un jugador muy interesante que, bueno, pues está haciendo muy buenas una posición estupenda para salir. y además bastante centrada, ¿no? La falta es bastante clara, se lamenta Xavi porque es muy entrada y es una posición complicada para el portero, ¿no? Porque además si la tiene Cazorla puede buscar cualquiera de los dos palos, ¿no? Porque además está a esa distancia donde el rostro de concentración de Cazorla que le va a pegar, ahí va el tiro al final de travesaño de Michelis. Ramos el tiro de Chile, trabajo Marisco, y los puños de nuevo. Y el Capoño, menudo oportunidad ha tenido el Málaga con ese disparo de falta y repelió el travesaño del marco de Brasil. Impresionante, ¿no? Ha sido Joaquín, me parece que le ha pegado por la facilidad. Este equipo tiene calidad individual a todos los lados, ¿no? Y Casilla desde luego había hecho ya las tantas, no tenía posibilidad. Extraordinario, cómo ha marcado siempre de la punta de Kaká, ¿no? Esperando, trayéndose, puede dejar a Higuaín solo en la llegada, que yo creo que tenía mejores opciones con pase otra vez a Kaká o incluso a Cristiano. Reacciones en banquillo, Carolina, esta doble oportunidad, una de Málaga, otra del Madrid. Bueno, pues a la oportunidad de Málaga, antes ha hecho el silencio, después las manos a la cabeza de todos los seleccionados y con esta última de Higuaín me quedo con la reacción de Cristiano Ronaldo diciéndole me la podías haber dado a mí. Le quitó la marca a Cazorla. Amaga con despejar la pelota. Va a sacar con criterio. Alonso. Y María para Cristiano. Cristiano para Di María. Mala la entrega. Recupera la pelota. Va a salir del cuadro de Pellegrini. Y toca sobre Isco. Isco buscaba por dentro apoyo. Metió la cabeza. Se la lleva. Fideo Di María cambiaron ahora de baja, permutando la posición, recuperó el Jeremy. Pudo controlar Jesús Gómez. Sorpresivo en Málaga de esta jugada. Puede salir milagros. Sobre la banda para la llegada de Arbeloa. Pide, la retiene Cristiano, puede probar el gol, Velosa para Kaká, la pierde Kaká, balón suelto, interviene Eliseo, el saque de botes para el Málaga. Bueno, pero fíjate dónde está gritando el jugador prácticamente, que ahora se da un respiro. Es bueno cuando se da un respiro, se lo tienen que dar el respiro todos. No puede ir uno solo a presionar y dejar salir a la Málaga también, de Madrid, y salir. Empieza a realizar el cambio de juego a Puño, recibe el cambio que toca para Santi Cazorla. Bueno, el control orientado, se apoya Joaquín, consigue a Cazorla, centra ese balón al área, rebotó. Fuera de juego de Rondón, en todo caso, a la derecha de la portería de Casillas. Un poquito por delante, está Arbeloa dando el paso hacia adelante cuando da el pase. Como Casillas. Buen corta para Pepe. Pepe la pone largo, deja que corra la Tyson. De los pies de Rubén. Entrega ahora sí con rapidez para Martín de Michelis. Lo que no entiendo es un poco la salida de balón ahora del Real Madrid, Casillas se da a Pepe y Pepe sin ningún tipo de opción mete ese pelotazo arriba para regalar el balón al contrario. Si vas 1-0, vas 0-0, tienes dudas, no quieres arriesgar, pues puedes hacerlo, pero si vas 0-4 yo creo que es un buen momento para
como en la primera parte sea la hombres en la banda y es que seguramente esté buscando alguna solución para darle al marcador. García la trampa del cuadro andaluz, carga la mano de Joaquín, ofreciéndole mayor amplitud de Pantagames, para Joaquín. Joaquín rodeado de dos, intentaba el toque atrás, interceptó Marcelo Pantagames el Málaga. Saliendo de la misma, se va al suelo Tulapé, mete en la frontera Marcelo, aguanta Gámez, toca para Joaquín. Vamos a concentrar de primera, se marcha de Marcelo, gana Joaquín a Ramos, todavía Joaquín la dejada para Cazorla. Disparó Cazorla, desviamos portería para el Madrid de otra buena llegada del Málaga. Como están cerca del área del Madrid, se conectan sobre todo Isco, Joaquín, Cazorla, el equipo tiene mucho peligro, ¿no? Y si el Madrid baja un poco la tensión que ha mostrado la primera vez en las ocasiones Alonso para Cristiano, cumpliendo la autoría de Madrid, la apertura para Marcelo. La pisa Cristiano anticipó y recuperó y Jeremy Tulalán se asocia ahí con Cazorla. Cortó esa jugada de ataque, esa jugada ofensiva del equipo andaluz. En largo Iker Casillas. Cabeceo de Michelis, viene a recoger la bola Joaquín, entregando de cara a Isco. Media vuelta de Isco. La maga con disparar, por el envío para Joaquín, recorta Joaquín, apertura para Eliseo, recibe Eliseo. Casillas. Iker Casillas para salvar el Madrid. Para repeler el tiro de Seo Pereira. ha faltado tensión defensiva y le ha faltado la derecha a Eliseo, que ha tenido que acomodarse la parte izquierda y ahí ha perdido muchas opciones. Lanzó desde la esquina del Málaga, la primera de Cazorla, estaba en fuera de juego porque Michelis. El 10. Esta segunda mitad, cuando vemos el golpeo anterior de Joaquín, cómo escupió la pelota en la madera de la portería de Casillas. Y esa fue tarde, ¿eh? la bola de Pablo Casillas, balón largo, buscando a Higuaín, le ganan el salto de Casillas. Creció para Carolina, algunos jugadores pueden calentar en la banda de Barcelona. Sí, veo desde aquí a Auxilio y ha puesto a Mourinho a calentar, seguramente también pensando ya en realizar algún cambio y dar descanso a alguno de los jugadores que han sido titulares. Viene de jugar y de ganar el Champions frente al Olympique de Lyon y además entramos en esta semana donde ¡ojo! Ese contragolpe del Málaga fuera. Y ha tenido el Málaga en este contragolpe, no pudo en el rondón con Iker Casillas. La de portería el Madrid. Por eso destacaba en la primera parte lo bien que había salido Casillas, porque en esta jugada tiene mucha potencia y es fácil que calcule mal Casillas, ¿no? A la llegada. Fíjate, le falta un pelo a Rondón para hacer ese primer gol. Hablaba Antonio de los cambios, por eso venimos de Champions, venimos o vamos a una semana con jornada intersemanal, probablemente venimos pensando en dar descanso a alguno de los jugadores clave para... Son muchos partidos ahora en muy poco tiempo y bueno, sobre todo cuando los resultados te lo permiten, ¿no? Y creo que seguramente este resultado al paso de permitir dar descanso a el Málaga de Pellegrini, Isco. Juega con Gámez, Jorge, la pelota de María. El juego todavía poder. Joaquín. Viene hacia el medio, encuentra el apoyo de Isco. Recoge la pelota de Isco, se marca de dos, intentaba hacer lo propio con el tercero, el suelo Isco, que sale a hablar de capítulo, la leche, la saca de la última partida. dificultad de dejar a Mario salir y llegar
cerca de tu área donde pues, siempre tienes muchos más problemas, ¿no? Cualquier acción de calidad de un jugador en evidencia. Que va a patear Santi Cazorla. Mirando hacia el 59 de partido, 4-0 en la Rosaleda Cazorla de Michelis. El punto de Málaga que ha llegado en 3 ocasiones con claridad sobre la portería de Casillas y ninguna de ellas han conseguido finalizar. Cuarto partido de Michelis. El saque de Cazorla se ve que es muy bueno, claro, lo que pasa es que llega demasiado pronto de Micheli y tiene que peinaros ese balón, ¿no? para que encuentre portería. No es fácil para Casillas si ese balón, sorprendiendo en ese toque de Micheli, pilla portería, pero como tú dices, tiene un poco el punto de mira desviado. Va a introducir José Mourinho a Mesut Özil. Realizó la apertura Joaquín para Isco. Decide ganar Isco. La tira sobre Apoño. Le mata la cabeza Apoño. El centro para Rondón. Y vemos un poco como fuera de presión de resultados, la tensión con la que el campo contrario parece que te metes atrás a descansar. Y es todo lo contrario, porque cuando te metes atrás no metes tensión. Lo que pasa es que empiezas a correr detrás del contrario, te fríe, te pasa de mucho mejor que si presionas arriba, recuperas y lo haces mucho más adelante. Insiste el Málaga, balón para Joaquín. Tirado de Joaquín, le ofrece apoyo Isco, recibe el 22. A Isco le manda por el Eliseo, la pone Eliseo, el centro lo saca. Alegría, se la ha llevado el primer titular, que entrega a Barça de Jones. La pelota del muslo, entrega a Gámez para Cazorla. Continúa la conducción de Cazorla, la apertura excesivamente profunda, no ha llegado Eliseo. Va por línea de fondo, portería, producir el cambio, Carolina. El jugador brasileño y sale en su lugar. Yo que se ha estado toda la semana, Características diferentes. Está mejorando mucho, su nivel, pero también es de los que bueno, le pesan los minutos a uno, sobre todo cuando va a tener varios jugadores a darle un poco de descanso, un poco de actividad para recuperarlo para la Y está marcando la jugada Isco. La apertura de Isco sobre el carril, la pone y metió la cabeza Pepe. El rebote favorece a Joaquín. Una porra del gol para Joaquín, consigue quedarse con el balón, la mete para Gámez, centro atrás de Gámez. Se tiró con todo al suelo, Alonso recuperó Marcelo, el carquito de Özil. Buena salida de Madrid, que puede salir rápido. Marcelo de nuevo con Özil, se frena algo el equipo de Mourinho. Más que ayudar a Mourinho. Creo que se equivoca Özil, Cristiano estaba pasando velocidad para ir a buscar a Bale y pasar por quiere llegar a Arbeloa, la aguanta Isco. ¿Qué calidad tiene este chaval? Indiscutible, el talento que tiene el jugador de Mario. Un poco comentábamos al principio, esa línea de 3 de Joaquín, Isco, talento puro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a la hora de defender no es precisamente su mejor virtud. Claro, si su equipo es capaz de jugar a esa altura del campo, cerca del área contraria, ahí sí que este hombre de Joaquín va a sacar de portería el Madrid. Calienta Benzema. Ahí está el de Benzema. Y bueno, en el debate sobre Benzema o el Rodríguez, que están los dos bien y que dispone el Madrid que tiene que hacer de máximo nivel para la temporada.
ya sea titular un partido u otro, pues supongo que será en función del rival. Yo creo que sí, yo creo que el debate está precisamente servido, pero como dije, ¿no? El es el que tiene que elegir. Yo creo que hoy la idea inicial era buena y la elección creo que era correcta, porque si el Barça también quería tener la posesión, tener el balón, y ahí sí que le quitabas en la salida, no solo arribaría el Cristiano, sino un punta arriba finalizador de máxima velocidad, no que no tenga velocidad. Pero precisamente para estos últimos minutos donde se ha bajado la presión, la tensión incluso del partido, participa más en la creación y es un momento para que el primer intercambio. Kedira sobre la banda para Marcelo. Proyectamos en ataque Marcelo, apoyo. Apoyo, la pisa de Marcelo, combina con Cazorla. Cazorla atrás para Joris Mataisen. El envío de Mataisen en el largo para Rondón, acomoda el cuero con el pecho en la apertura para la proyección del ataque. Si no hace que le puede pegar Eliseo. Reclama el saque de esquina los hombres del Málaga. Fuerte ese golpeo de Eliseo en el muro de Casillas. Fíjense cómo rompe ahí Eliseo, primero a Pepe y luego a Reloj. Fíjate cómo se ha atrevido a pegarle con la derecha, cosa que en la jugada anterior no lo ha hecho. Y la opción precisamente buena. De Casillas, un poco la tensión que tú comentabas con anterioridad. Es lógico que ha sido mucho de la presión, ¿no? del equipo y se está acercando mucho el jugador. La pone Joaquín de Michel y Salto. El saque de esquina para el Málaga. Sin embargo, que se sigue dando tanto el Málaga ahora a la hora de Casillas, pues ha despertado bastante a todos los aficionados de aquí de la Rosaleda. Y esto es un poco lo que desvirtúa y esta segunda parte con un equipo que pasa apuros, que acaba pegando de la cabeza en el sur, la defensa, que Casillas, que empieza a ser... Bueno, yo creo que pierde un poco de valor, aunque después a la contra le hagas 3 más al Málaga, pierde mucho porque el colectivo, el equipo, tiene la idea inicial, se ha olvidado de la idea inicial, no tiene que jugar cuando vas a hacer partidos de primera y de segunda, ¿no? Es un poco lo que le falta, esa continuidad de Real Madrid a su equipo. Joaquín sobre Santi Cazorla, vuelve a atacar al equipo de Pellegrini que viene sin una Cazorla rápida al primer ataque al segundo del centro. Si se la dice que sigue la buena optimización ocurrió en la caída de la y Carolina, reacción de la Rosaleda. Sí, bastante enfadados, querían ahora mismo ese penalti, como ya pidieron mano y también unos minutos sobre Joaquín. La verdad es que la afición de la Rosaleda hoy es bastante mala, pero bastante clara. Ahí va Eliseo, consigue sacar al centro, mete la cabeza de Reloj, saca la bola, la tiene en Fideo. Pudo tirarle el caño ahí a Isco, se la lleva de nuevo Di María. Sube, se frenó Di María que quiso tocar con el exterior del campo. Encara Joaquín en velocidad, deja en horizontal para Cazorla. Cazorla sobre el Rondón, se la queda Rondón. La entrega de Santa para la ciudad desde el con la pista. Espectacular, la encuentra Isco. Aguanta la bola Isco, la filtra para Cazorla, quiso tocar de primera, pero no para Isco. El rego de San Efecto, la altura para Eliseo. Se la lleva Isco ahí mostrando de nuevo. Apertura para Gámez, la pone Gámez, despeja más de Rivas. Ha llegado Eliseo, sí lo hace de manera con mucho espacio para el contragolpe. Es verdad que le permite hacer cualquier cosa, pero queríamos un poco es que un equipo hace una cosa bien, fortalecerla, ¿no?
cabecera, seguir en la línea que nos había mostrado la primera. Recuperó la presión sobre Rubén. El matadón de Rubén metió la cabeza a Ramos y intentó pinchar a Alonso. Se le acaba llevando Tulalán, que encuentra a Cazorla. Cazorla entre líneas para esto. Recuperando un hotel a esto, metiendo falta. Se va a producir un cambio, claro. Sí, se retira con el 20 Gonzalo Higuaín y sale en su lugar el jugador francés Karim Benzema. Ahí está el cambio. Hoy ha vuelto a dejar ese Era un poco para ahora. entra en su lugar Karim Benzema. Luego el partido está un poquito para Benzema más en el toque, en la posesión, un poco más larga, y es un poco lo que yo creo que ahora el Madrid está intentando, ¿no? Lo que pasa es que se mete tan atrás que la única posibilidad que le queda prácticamente después es de Es la segunda sustitución que ha realizado el José Mourinho tras la entrada de minuto 6 por Kaká. Juega el Madrid de Alonso para Kedira. Kedira sobre la banda de Brasil, recibe el 10 que juega un toque con Alonso. Tenemos el dato de posesión de balón, 49-51, dato que sigue igualado mucho en esta segunda y está llevando más el peso del encuentro. Yo creo que el Madrid lo que necesita precisamente es esto, está en la lectura del partido. Si no le quiero meter velocidad y romper el partido, por lo menos sí que le meto tranquilidad y posesión. La idea de Di María buena. Recibimos a los 4 suplentes que quedan en el banquillo del Málaga con especial atención a un Van Nistelrooy que es el Madrid, también Sergio Sánchez, que es ex del Madrid, algo que se recuerda poco, pero tengo la intuición que Madrid tiene una gran experiencia. Se ve siempre con ganas de jugar, eso todos los jugadores de estos chavales, y además tienes a Real Madrid en contra, seguro que estamos viendo que los tienes. Muy justito, ¿no? Pepe en ese momento, pero no estaba jugando. Se retira Santi Cazorla y sale Seba Fernández. Bueno, pues es un cambio a la defensa a un futbolista muy importante para el ambiente del grupo de 19 minutos, porque ya es muy complicado y la carrera es muy importante para este equipo, ¿no? Y Pellegrini lo sabe. Envió la pelota atrás Di María para Pepe. Que sobre Iker Casillas. Si ya era 9 horas. Madrid. ¿Tenías tiro para 9? Se van a frente al Villarreal inmediato. El equipo de Mourinho es el Sevilla. ¿Te das cuenta? No, Juan, que me lo dijo. Real Sociedad y Osasuna. Son los próximos 4 encuentros del Málaga por su parte del Málaga. Guardiola, Betis y Real de Santander. El equipo que después del triunfo del Sporting hoy y de la victoria del Español en el Sardinero ocupa el farolillo rojo de la competición. Bueno, lo que pasa es que cuando se acumulan semanas, 3-4 partidos, son muchos puntos, ¿no? El que consigue enlazar un par de victorias, un empate y demás, se dispara. Y es que no, hay un poquito que a 2 semanas, y bueno, solo han pasado 2 semanas, arriba, ¿no? O sea que aquí nadie se puede descuidar y eso, bueno, pues esto de Pellegrini a la hora de mandar a hacerlo fuera, que sabe que